Muy buenas noches, hermanos. Dios nos bendiga a todos. Les damos la bienvenida y les agradecemos que estén conectados a la Academia de Discipulado de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Restauración Betel. Hoy estamos aquí para continuar el estudio de un tema que parece ser evidente para cualquier cristiano como un tema importante, pero que probablemente no le hemos dedicado suficiente tiempo. Y les agradecemos que estén participando aquí de muchas formas integrados a este esfuerzo. Y de nuevo les decimos que esperamos ese momento en que podamos vernos las caras y participar y disfrutar juntos de esta comunidad que somos nosotros. Pero mientras llegue ese momento, vamos a ser pacientes y vamos a aprovechar cada oportunidad para llevar a otras personas lo que ya nosotros conocimos para nuestra bendición. ¿Cómo es Dios? Pero hoy lo vamos a ver desde el punto de vista de si Dios existe realmente para mí. Es decir, que no es que lo escuchamos mencionar a nuestro alrededor o que nosotros mismos lo mencionamos, pero de verdad existe para mí, es parte de mi vida, es la fuente de mi esperanza. Dios es la fuente principal, la única, la medular de mi esperanza. En Él confío, en Él tengo puesto mi esperanza, en Él pienso. ¿Qué cosas nos ocupan y nos inquietan? ¿Qué cosas nos pueden estar quitando de foco a la persona de Dios en nuestra vida? ¿Qué cosas están en nuestro corazón? ¿Qué cosas ocupan nuestro corazón? Estudiamos lo relacionado a los atributos de nuestro Padre Dios porque deseamos aprender a actuar de nuevas formas. Ese actuar de nuevas formas es una manera de describir el proceso de santificación, donde nos vamos acercando más a la conducta espiritual de un cristiano. Si miramos detenidamente este asunto, vamos a desarrollar un sentido de asombro acerca de lo que Él ha hecho, tomando tiempo para conocerlo. ¿Será urgente conocer a Dios? ¿Será importante? ¿Será crítico? Sobre todo en este momento de la vida. Es muy urgente conocerlo para evitar que nos engañen con la falsificación idolátrica de Dios. Esa es la búsqueda de dar justificaciones espirituales al odio, porque Dios es solamente bondad, amor, compasión, y en Él, en Dios, no puede haber espacio para el odio, ni para el rencor, ni para la venganza. Es urgente conocer a Dios porque a través de la historia, una de las más grandes blasfemias ha sido invocar a Dios como justificación de los crímenes propios, usarlo para justificar el homicidio, la matanza, la reducción en esclavitud, la explotación, la opresión, la persecución de personas. Todo eso y más ha ocurrido en la historia de la humanidad y algunos han tratado de justificarlo invocando a Dios. Es urgente conocer a Dios porque tenemos que afirmar, sin cansarnos de afirmarlo, que toda vida humana tiene en sí misma un carácter sagrado, que merece respeto, que merece consideración, que merece compasión, que merece solidaridad, sin importar la etnia, la cultura, la orientación ideológica y política. Miren lo que dice en Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. A ese Dios nosotros servimos, el Dios completo, el Dios total. Nos hicimos esta pregunta la semana pasada: ¿cómo es el Padre?
podemos conocer algunas de sus características, aunque sea parcialmente, porque esos atributos pueden ser experimentados por nosotros. En algunos casos, como por ejemplo la justicia, a veces nosotros podemos actuar justamente, pero por otro lado hay algunos de sus atributos que no pueden ser experimentados por nosotros, como por ejemplo, nosotros no podemos conocer su atributo de ser infinito. Solo podemos tratar de intuir o de descubrir algo acerca de lo que es ser infinito. Por eso algunos de sus atributos pueden ser comprendidos con un poco más de claridad. Pero siempre que dedicamos tiempo a conocerlos sistemáticamente, es decir, de una manera organizada, aprenderemos algo acerca de Dios. Y también aprenderemos lecciones acerca de nosotros mismos, de nuestra vida. Decíamos que Dios es omnisciente, que todo lo conoce. Y lo bueno de eso es que también conoce nuestras necesidades, conoce nuestra interioridad, conoce nuestro corazón. Y Dios actúa para beneficio de nosotros. Nos conoce, conoce el número de los cabellos en nuestra cabeza, conoce nuestro entrar y nuestro salir. Dios es santo. Decíamos que ese es el atributo fundamental y el más característico de Dios. Solo intuimos un aspecto de la santidad, es decir, la ausencia de mal. Imaginamos, cuando pensamos en la santidad, que es algo donde no existe el mal, pero nos es difícil comprender el aspecto positivo de la santidad, que es la perfecta justicia de Dios. Fíjense que es otro de los elementos que escapa a nuestra experiencia, a nuestra capacidad. Dios es justo. La justicia describe los actos de Dios como su santidad describe su persona. Veíamos el verso que está en Hechos 17:31, donde él dice, Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Y en Romanos 3:21 hay un pasaje que lo tenemos que continuamente estar repasando, considerando en nuestra mente, porque ahí Pablo le hablaba a aquella multitud y entró en una explicación que describe de una manera tan profunda la justicia de Dios para beneficio nuestro, mío y de todos los que estamos aquí, ¿verdad? Decía allí Pablo, pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Todos los que creen. Y sigue diciendo el 25. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Y es una maravilla insondable, profunda, que nosotros, que yo, por la fe en Jesús, sea justificado, aún con tantos defectos que yo tengo, con tantos actos incorrectos que yo cometo o tantos pensamientos que llegan a mi mente. Pero en Jesucristo tengo perdón, tengo sangre que limpia ese pecado y que cambia el corazón y que nos lleva entonces a hacer todo esfuerzo para no caer
en los mismos errores que anteriormente cometimos. Dios es amor, ese es el cuarto de los atributos que mencionamos. ¿Y qué es el amor? Decíamos que es protección y es corrección para bienestar del objeto amado, del ser amado. Amor es aquella acción que busca el bien para el objeto amado. Y decíamos que hay miles de opiniones, muchísimas opiniones, y que tenemos que encontrar una referencia, una regla que no varíe según varían las opiniones, que sea absoluta y absolutamente cierta. Y esa regla cierta es que el bien, el bienestar, lo mejor para la persona amada es la voluntad de Dios. El bien es la voluntad de Dios. Esa definición descarta las definiciones de un amor como los que vemos a nuestro alrededor en la sociedad, amores que a veces hacen daño. El amor codependiente, el amor que mediante una conducta aparentemente amorosa pretende realzar el ego de la persona que supuestamente ama. El amor egoísta, que es el amor que pretende obtener satisfacción del ser amado, en lugar de buscar el bienestar del otro. El amor manipulador, que es el amor que está dirigido a obtener algo mediante unas conductas que supuestamente eran amorosas, pero que siempre fueron dirigidas a manipular ese objeto amado. El amor puede ser duro, como es el amor que corrige, ¿verdad? Pero está dirigido a lograr el que en esa vida ocurra la voluntad de Dios. El quinto de los atributos que mencionamos es que Dios es verdadero, que no falta a su realidad, que es según es prometido, según es presentado, así es Él. No es una imagen, no es un facsímil. Dios es la realidad. Por lo tanto, no faltará a su promesa, no faltará a su naturaleza, ¿verdad? Y decíamos en el sexto de los atributos que mencionamos que Dios es libre, que lo que Dios ha hecho por nosotros, por mí, no lo hizo por obligación, porque Él es libre. Él libremente actuó para bienestar y para salud mía, y por lo tanto yo puedo entender y agradecer más ese acto libre de Dios para beneficio mío. Dios es omnipotente. Por su poder que no tiene fin, determinó nuestra salvación y nuestro bienestar. En el octavo de los atributos decimos que Dios es infinito y que es eterno. Dos cosas que no podemos comprender, lo mencionábamos al principio. Prácticamente es imposible asimilar esos conceptos y tratamos de aplicarlos pensando en conceptos humanos. Para hablar de su condición de infinito, pensamos en espacio, que no tiene límite. Para hablar de su condición de eterno, pensamos en el tiempo. Pero ambas cosas nos limitan a nosotros. Vivimos dentro del espacio y vivimos dentro del tiempo, pero Dios no. Así que podemos hablar y cada vez comprender un poquito más y maravillarnos o asombrarnos más ante esa característica y esos atributos de infinito y eterno. Y de esa manera nos podemos, hay una palabra que se utiliza mucho para hablar de ese asombro completo y es cuando uno se deleita en un concepto, en una idea, ¿verdad? Pensando en esas condiciones de nuestro Padre, nos deleitamos. Nos lleva a reconocer humildemente nuestra condición de criatura limitada, nuestra incapacidad y nuestra ignorancia y nuestra completa dependencia de lo que Dios desea revelarnos a nosotros como un regalo, ¿verdad? Dios es inmutable. Nosotros vivimos dentro de una secuencia de hechos, ¿verdad? Una historia que está hecha de actos y consecuencias de esos actos. Esa es una línea de tiempo. Ocurrió algo y en consecuencia ocurrió otra cosa.
Pero Dios eterno no está sujeto al primero y al después de nosotros, ¿verdad? Para Él no hay primero y después, no hay ese orden. Porque como Dios no cambia, nosotros a veces no podemos comprender eso por esa limitación de línea de tiempo que tenemos. Y entonces decíamos la semana pasada que vemos ocasiones en la Biblia donde menciona que Dios se arrepintió, que cambió, y realmente lo que explica es el cambio que ocurrió en el ser humano, no en él, no en Dios. Dios es inmutable. Dios no cambia. Su plan es descrito desde la perspectiva del hombre y describe gráficamente la relación entre la acción y la consecuencia para que podamos entenderlo, pero el Dios que conocía antes de que ocurriera lo que ocurriría después, no cambia. Y Dios es omnipresente, está en todo lugar. Nosotros y el infinito existimos dentro de Dios. No existe nada fuera de Él. A veces escuchamos personas hablando, en su mente conciben la posibilidad de darle la espalda a Dios o de hacer cosas que no le agradan y por lo tanto ellos piensan que están fuera de la presencia de Dios, pero eso no es así. Nada existe fuera de la presencia de Dios. Cuando decimos eso y estamos refiriéndonos a nuestro Padre amoroso, amante, cuidador, nuestro Padre omnipresente, piensen ustedes si eso no le brinda una sensación de seguridad, de tranquilidad total, de dependencia completa en Dios, que es omnipresente, que está aquí ahora mientras estamos nosotros aquí comunicándonos. Dios es soberano, no está sujeto a nada, nada lo obliga, nada le ordena, nada lo somete, es soberano. Este mundo y el universo funcionan dentro de las leyes que Él estableció y a veces esas leyes actúan dentro de ese orden perfecto que Él estableció. Y nosotros a veces no podemos comprender cómo ocurren esas cosas y al no comprenderlo perdemos de vista que Dios tiene el control total, que la gravedad, las leyes de la física, las leyes que ordenan el universo en que vivimos, todas fueron establecidas por Dios, así que el mundo que siempre ha operado dentro de esas leyes, opera dentro del control de Dios. Dios es soberano, omnisciente, santo, justo, amoroso, verdadero, libre, omnipotente, infinito y eterno, inmutable, omnipresente y soberano, y Padre de nosotros. Nos brinda seguridad y paz cuando sabemos eso. ¿Qué ocurre en mi corazón? ¿Qué ocurre en el corazón suyo, en su mente, cuando usted se da cuenta de que el Dios Padre Creador y amoroso es totalmente poderoso y está aquí escuchándonos en este momento? Ese Dios tan perfecto, ¿verdad? Esa suma, ese grado sumo de la perfección, ¿existe realmente o es una idea? Es demasiado bueno para existir. Eso es lo que algunas personas que han perdido de vista esto que estamos discutiendo nosotros, llegan a pensar y llegan a afirmar, llegan a decir, lo verbalizan, que Dios no existe porque no puede existir un ser con tanto nivel de perfección. Ese asunto se ha pensado mucho y al final tenemos unos argumentos que no se pueden rebatir. Hoy vamos a mencionar 4 argumentos. Hay un argumento conocido como argumento cosmológico, que establece que nada surge de la nada. Tomamos como ejemplo una foto que llevamos en la cartera a veces. Esa foto no existió siempre. En algún momento comenzó a existir. No apareció de la nada, sino que tuvo una causa distinta y externa a sí misma. La foto no existe porque ella misma lo determinó. Una cámara fotográfica produjo esa foto. Al igual que la foto, la existencia de la cámara es contingente, es decir,
está limitada por otras condiciones. También llegó a existir en algún momento por una causa previa. En alguna planta de manufactura la montaron, la ensamblaron. Y así sucesivamente vemos un orden en que todo tiene una razón de existir. Si dividimos el universo entero en sus partes más simples, al final llegaremos a una entidad que no se explica a sí misma. Necesita una causa. Las personas que hablan del Big Bang o la gran explosión donde supuestamente la ciencia describe cómo surgió el universo, incluyen una explicación, una cláusula donde dice, pues podemos explicar hasta aquí, pero de aquí en adelante no podemos explicar científicamente cómo ocurrió. Y cuando usted lee esa descripción, el asombro ante el poder de Dios es aún mayor. El argumento teleológico viene de una palabra del latín, el telos, el propósito. Si suelto una piedra, siempre cae. Las órbitas de los cuerpos celestiales, la luna alrededor de la Tierra y la luna alrededor del Sol, son de una perfección o de una precisión que no podemos describir. Los días y las estaciones se repiten con una regularidad increíble. El mundo en que vivimos, pero el infinito entero, el universo infinito, son un fenómeno de una complejidad que no puede tener explicación humana. Pero esa complejidad es ordenada, no es caótica. No están chocando los planetas unos con otros, no hay caos. Si imaginen este ejemplo, usted va caminando por la playa y encuentra un reloj tirado por allí. Sabemos que ese reloj no emanó, no nació allí, ¿verdad? No es natural de ese entorno, tiene piezas de metal. No es que la arena se fue juntando y formó un reloj con piezas metálicas que funcionan. Ese reloj fue armado, ensamblado intencionalmente para lograr un fin, un propósito, un telos. Las partes del reloj están ordenadas para producir movimiento y ese movimiento se regula, se ordena para que indique la hora del día. El propósito del reloj indica que fue diseñado y cualquier cosa diseñada implica un diseñador. En el caso del reloj, pues un relojero lo diseñó. En el caso del universo en que existimos nosotros, ¿quién lo diseñó? ¿Quién fue el diseñador inteligente de este universo o de estos seres? Porque el más simple de los seres vivientes escapa a la capacidad de la imaginación humana. Cuando lo vemos como es un diseño perfecto, no hay manera de explicarse el mundo sin encontrar a un diseñador de ese mundo. Ese es el argumento teleológico del propósito de las cosas, el diseño de las cosas. El argumento moral. En Hechos 17:26 dice, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. Y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. Aunque sea a tientas, el ser humano encuentra a Dios. No tiene que leer la Biblia, no tiene que escuchar a una persona explicarlo. En su existencia y en su persona percibe a Dios. Sigue diciendo, en verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Pablo le hablaba a los griegos ahí, que eran conocidos por su sabiduría, y le señaló que en sus propios escritores estaba esa afirmación, de Él somos descendientes. Ese sentido moral
que tienen los seres humanos, esa inteligencia que tienen los seres humanos, esa capacidad que tiene el ser humano, que puede adaptarse a vivir en el lugar más caliente de la Tierra, en el desierto más terrible y hostil, pero también en el Polo Norte, en el frío más intenso, en cualquier condición. Esa capacidad del ser humano apunta, invoca, nos presenta, nos lleva a entender que hay un creador de la vida. Y hay otro argumento, en este caso la palabra que lo describe es el argumento ontológico del ontos, que pretende describir la naturaleza de las cosas que existen. Hay casos donde el análisis del concepto, en este caso el concepto es Dios, perfecto, ser perfecto, nos dice algo sobre su existencia. Considera el concepto de un círculo cuadrado. El concepto círculo, por naturaleza, describe lo que es un círculo, forma circular. No puede ser otra cosa, no puede ser un cuadrado. Pues esa aplicación ontológica cuando miramos el concepto desde ese punto de vista ontológico, nos damos cuenta de que si el ser humano es capaz de entender en su mente que existe un ser perfecto, si el hombre llega a tener la idea de que hay un ser perfecto en mi mente, esa idea en mi mente implica que tiene que existir en la realidad. Si existiera en mi mente y no en la realidad, no sería perfecto. Por lo tanto, el concepto de Dios ser perfecto tiene que existir en la realidad. Ese ser perfecto debe existir en la realidad como condición de su perfección. Porque un ser perfecto que no tenga la naturaleza de existir en la realidad no es tan perfecto. Y no es un juego de palabras. San Agustín lo estudió, la iglesia histórica lo ha estudiado, las personas que se han dedicado al estudio de nuestra relación con Dios lo han estudiado profundamente. Dice que no es un juego de palabras lo que acabamos de decir. El Padre Creador es una realidad. Tan perfecto como lo hemos descrito, es una realidad. Totalmente sabio. Sabe lo que está en mi corazón en este momento. Sabe lo que me preocupa en este momento. Perfectamente bueno. Trabaja para mi bien, para mi bienestar. Perfectamente poderoso. Nada lo puede detener. No hay límites para él. Mi esperanza está completa porque Dios es mi Padre y es perfectamente sabio, bueno y poderoso. Yo puedo confiar en Él y estoy dispuesto a hacer la tarea de Él, anunciar el reino. Nos interesa conocer a Dios. Miren estas frases. En este caso, puse una imagen de un libro de Charles Riley que dice: la base de autoridad para el cristiano evangélico es la que se encuentra dentro del marco de la revelación de Dios. Esa es la autoridad a la cual nosotros nos sometemos, la revelación de Dios. Quizá te sorprenda de no oírme decir que se encuentra en la Biblia, y lo está, pero es que esta es solo parte de la revelación de Dios. Dios se ha revelado a sí mismo de varias maneras, en la naturaleza, en el curso de la historia, en acontecimientos especiales, en hechos providenciales, milagrosos, en visiones que fueron concedidas a los profetas. Y principalmente Dios se ha revelado en Cristo y en la Biblia. El estudio de la historia con una perspectiva cristiana nos aporta mucha información, pero en realidad lo que nosotros conocemos de Cristo lo sabemos por la Biblia. Por eso me interesa conocer a Dios. El estudio de la Biblia es medular, es importante.
Si alguno piensa que va a dejar descansar su mente y a no utilizarla cuando acepte la Biblia, debe recordar que el estudio de la Biblia y de su doctrina puede requerir mucho interés, deseo, esfuerzo y voluntad. Si alguien cree que puede simplemente citar la Biblia, repetir sus versos y que no deberá hacer ningún esfuerzo por comprenderla, que no va a tener que poner su interés, pero su interés con su persona, ¿verdad? Pues está engañado. Debemos poner la mente en ese estudio, pero no hay ningún reto en eso, ¿verdad? Porque todos, yo y ustedes que me están escuchando y están conmigo aquí en este momento, todos ponemos la mente en aquello que nos interesa. Realmente ponemos la mente en nosotros, en el estudio de la Biblia, como lo ponemos en un sinnúmero de otros elementos de la vida que nos interesan. La exhortación que todos recibimos es una invitación a interesarnos en Dios y a usar los recursos que tenemos para conocerlo mejor. Los recursos que ya tenemos. Nuestro interés será asistido por el Espíritu Santo y Él va a irnos proveyendo de capacidades y de destrezas que no habíamos anticipado. Todo lo que hace falta es que me interese en el estudio de Dios, de las cosas de nuestro Padre. Les agradecemos nuevamente que estén compartiendo con nosotros este esfuerzo por entender, comprender, por vivir mejor la realidad de Dios en nuestra vida, para que nuestras actuaciones sean más apropiadas a la conducta de un hijo de Dios, para que seamos capaces de tomar decisiones importantes en el día a día para beneficio no solamente nuestro, para beneficio de otras personas. Gracias nuevamente. Les exhortamos a que durante el resto de la semana, hasta que volvamos a vernos, reflexionemos sobre estos asuntos que hemos estado discutiendo. ¿Cómo es Dios? Muchas gracias y que Dios nos bendiga.